Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora ya son las 9. Vamos a arrancar esta conferencia que va a ser una conferencia para poder entender un poco lo que es un nuevo concepto que es el análisis de textos, pero ahora usando los insumos, herramientas, metodologías de inteligencia artificial y redes neuronales, ¿sí? Entonces, vamos a tener ahora eh, un primer enfoque, que es el enfoque de redes neuronales. Pero para eso vamos a empezar con una pequeña introducción. Y lo primero que vamos a hacer es, ¿qué es el análisis y procesamiento de textos? En inglés le dicen Natural Language Processing. Es una componente que ahora es muy solicitada porque tenemos mucho texto, tenemos muchos conjuntos de datos que se generan en todo momento, por las redes sociales, por todos los contextos que ustedes generalmente utilizan. En esta pequeña plática es muy rápida, no pretendo ser un taller, por eso vamos a hacer la próxima semana un taller de 2 días, de 2 horas por día. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por dónde empezar? ¿Qué mapa de ruta seguir? ¿Sí? ¿Qué herramientas existen? ¿Qué herramientas existen hoy en día? ¿Y qué ejemplos hay ya que podamos copiar, replicar, como se dice en términos muy sabios, las mejores prácticas, ¿no? Entonces, todo esto nos va a permitir a ustedes, pues, entender un poco. Entonces, eh, ahora tenemos siempre un contexto de la ciencia de datos. Esta es una técnica eh, fundamentada, un conjunto de herramientas, filosofía, al principio con mucha estadística, teniendo como principio las metodologías del aprendizaje automatizado, la analítica descriptiva para saber qué hay, cuánto hay, la predictiva para predecir un poco qué es lo que está sucediendo, y la otra es la inferencial para, en base a lo que ya sabemos que sucede, cómo podemos determinar qué va a suceder próximamente. Entonces, uno de los grandes elementos de la ciencia de datos es que se debe tener un gran número de fuentes de conjunto de datos. En este contexto, en el mundo de la ciencia de datos no tenemos problema porque pues podemos decir que cerca del 80 o hasta más porcentaje de lo que genera diario en el mundo de redes tiene una gran componente de texto. Y para todos los elementos y para todas las metodologías de desarrollo que ahora tenemos en el mundo de ciencia de datos, siempre debemos tomar en consideración tres aspectos fundamentales en todo desarrollo: los datos, las herramientas y la metodología. Y un éxito es cuando las tres variables, temas, estructuras o rumbos se equilibran. Si tenemos muchos datos, pero no tenemos herramientas suficientes, vamos a sufrir mucho para procesarlos. Si tenemos mucha metodología, pero no tenemos herramientas, pues vamos a saber cómo hacerlo, pero no vamos a poder hacerlo. Entonces, una realmente recomendación es tener un equilibrio entre estos tres grandes aspectos. Los datos, como le estaba diciendo, hoy en día tenemos muchos datos estructurados, y para lo que nos concierne le llamamos también datos no estructurados, que es texto de todos los formatos. Las herramientas también en este contexto hoy son muy importantes, y me voy a permitir hacer un resumen muy rápido y de lo último que ha sucedido a partir del año 2003, pongamos, porque es cuando hay un cambio de paradigma impresionante en el manejo de grandes volúmenes. Y en el 2003 tenemos la aparición de
de Google File System, Hadoop después, MapReduce, bases de datos relacionales no SQL, columnares, etcétera, que son un parteaguas en la forma de organizar información, y esto hasta en el 2008 que la Universidad de Berkeley puso a disposición del mundo entero un concepto moderno que es mejorar un poco la filosofía que tenía Hadoop, que usaba sobre todo la estructura del sistema de archivos para hacer sus operaciones, y la gente de Berkeley, queriendo aplicar mucho más exhaustivamente estos grandes volúmenes, decidieron cambiar el paradigma para usar la RAM como elemento fundamental de trabajo, y cambiaron también el lenguaje en el cual estaban desarrollando. De Java pasó a Scala, y o no con un conjunto de filosofías para hacer machine learning sobre todo. Y ahí surge un nuevo concepto que es el Spark, que es una herramienta de cómputo distribuido donde podemos poner muchos nodos. A partir de 2008, cuando empieza a través de tesis doctorales de el grupo de investigación de Berkeley, liderados por Stoica, John Stoica y el profesor, otros profesores ahí de Berkeley, generaron un grupo de jóvenes tesistas, entre ellos uno muy connotado que se llama Zaharia, Matei Zaharia, que también es de Bulgaria, como Jan Stoica, y de ahí surge todo un movimiento hasta tener ya una herramienta muy poderosa en el 2010-11. Después tenemos al mismo tiempo, en paralelo, viene otro mundo, que es el mundo de redes neuronales, la inteligencia artificial, que va en paralelo con el mundo del cómputo distribuido, tolerante a fallas, Hadoop, pero este mundo de redes neuronales e inteligencia artificial tiene antecedentes mucho más anteriores, porque tenemos una gran nueva disposición, elemento importante que hizo un sabio llamado Jan LeCun, que el mundo de redes neuronales tenía un desarrollo, pero cuando LeCun cambia una herramienta, un concepto que se llama convolución en matemáticas, que es un concepto que se usa desde hace mucho tiempo en matemáticas, y la convolución lo usaron para entender lo que es una imagen, pero pensada con el fenómeno de aplicar convolución a la imagen. Y la convolución, para hacerlo muy rápidamente y sin entrar en grandes detalles de matemáticos, es cómo focalizo un pequeño segmento de la imagen de 8 por 8 o de alguna cosa de un número de píxeles muy pequeño, voy pasando como una lupa en cada segmento. Eso es aplicar la convolución, y ese fenómeno de convolución va a ir estudiando pequeños segmentos, pongámosle de 8 por 8, ¿sí? De una imagen muy grande, y va haciendo ciertos entendimientos. Desde el punto de vista muy matemático, para ya terminar esta introducción muy rápida, la convolución es un operador que transforma dos funciones y hace una operación. Esto se ha usado mucho en física, en muchas ramas de las ciencias más duras, como física, astronomía, en muchas cosas, y es algo que los matemáticos han usado desde hace mucho tiempo. Pero en ese momento que Jan LeCun dijo, ¿por qué tratar de estudiar la imagen completa? Eso no nos lleva a nada, porque no estudio por pedacitos las cosas, y en cada pedacito voy encontrando un pequeño patrón, y esos pedacitos se hacen con una operación que se llama convolución. Bueno, entonces esto ha sido un parteaguas en el mundo de redes neuronales y dio surgimiento a un concepto maravilloso que son las redes neuronales convolutivas, en la cual la operación estratégica es la convolución. Este fenómeno de aplicar un operador matemático para fenómenos muy conocidos, como las redes neuronales y ahora el texto, etcétera, hace que
se haga un parteaguas en el fenómeno. Eso es lo que está sucediendo ahorita, y al final les voy a platicar un poco del nuevo concepto que se llaman transformaciones, transformers, y otro que se llama la parte de aplicación de todo esto, que son las redes tipo BERT, que es lo inventó recientemente Google. Bueno, todo esto, ¿por qué? Porque todo esto se va conjuntando como un juego de ajedrez, de cartas que se van pegando unas con otras. Para llegar a esto también tenemos otras herramientas muy poderosas, que todo esto es como el kit básico de supervivencia de un científico de datos. ¿Y eso qué necesitamos? Necesitamos un lenguaje de programación, un ambiente para meter todo lo que tenemos, herramientas para trabajar de manera estructurada, conjunto de datos cuadrados, digamos tablas, pandas, etcétera. Después, para poder guardar grandes volúmenes con herramientas en cómputo distribuido, usar procesadores, muchas máquinas, que todos tienen una gran tarea que hacer y la parten en pedazos, en tareas, y cada máquina hace un pedazo. Después tenemos Baja el volumen otras bibliotecas muy importantes, como por ejemplo, que es otro parteaguas ahora en el mundo de la ciencia de datos de grandes volúmenes, que se llama Koalas. ¿Por qué? Porque Pandas es la biblioteca por excelencia que los desarrolladores del mundo de ciencia de datos han aplicado, ¿sí? Entonces, Pandas ahora es la ciencia de datos en Python, en máquinas de un solo gabinete. Cuando queremos hacer grandes volúmenes y escalar la solución a miles de millones de registros y tener un nivel de servicio muy bajo, o sea, muy rápido, tenemos que cambiar el paradigma y tenemos que ofrecer lo que se llama una arquitectura distribuida, Spark. Pero el método anterior, inicial de Spark, a través de un concepto de data frame en Spark, era muy complicado porque la filosofía de Pandas no se podía aplicar. Pero cuando ahora surge Koalas, que es la versión Pandas en Spark, el código Spark es igual al código Pandas usando Koalas. Es una gran aportación. También desde el punto de vista de las herramientas, una cosa importantísima es todo lo que trabajamos en la ciencia de datos, todos los algoritmos deben tener una estructura numérica. Debemos convertir todo lo que tenemos alrededor, donde vamos a aplicar los algoritmos, tenemos que convertirlo a una representación numérica. Es decir, un texto, no puedo meter un texto, tengo que meter un conjunto de puntos o vectores. O cuando tengo un catálogo, no puedo decir hombre, mujer, no puedo decir entidad federativa, Aguascalientes, Zacatecas. Tengo que convertirlo a un número. Ha habido muchas técnicas. Sin embargo, con este universo de datos que tenemos y las formas tan importantes, hay un concepto otra vez muy importante matemático que se llama un vector, un punto, un vector, y después tenemos un conjunto de vectores, por ejemplo una matriz, pero cuando tengo muchas matrices, que sea muchos pedazos de hojas y muchas, es como si fuera una hoja en Excel, ese se llama un tensor. Y cuando tengo otras dimensiones, es el concepto de tensor, que es otro concepto matemático muy utilizado en cálculo tensorial y etcétera, desde hace muchos años. Sin embargo, ahora, este concepto de tensor se hizo con una estructura computacional muy poderosa, y eso dio surgimiento a una metodología, herramienta que se llama TensorFlow, que es procesamiento paralelo. Esa es una herramienta que también puso a disposición Google. Y después, otro gran elemento, kit de desarrollo importantísimo para generar redes neuronales que tienen una estructura muy bien formada,
en capas, capas ocultas, etcétera. Tiene una serie de elementos de cómo de un conjunto de datos que llego, al principio pongo la primera capa, 1024 neuronas, y esas 1024 neuronas se las van a pasar al siguiente grupo de neuronas, o una capa, y para poder traducir de esa capa la inicial a la segunda, tengo que normalizar los datos, y por eso se usan las funciones ReLU, etcétera, que son, le dicen, funciones de activación. En realidad lo que hacen es, de unos datos que procesa el conjunto de neuronas, después lo tiene que traducir a una estructura normalizada, y eso es lo que hace precisamente las funciones de activación, etcétera, etcétera. Y todo ese conjunto de estructuras, metodologías bien conocidas y ya muy documentadas, es lo que generan redes neuronales. Y para poder generar redes neuronales ya hay una herramienta que administra las redes neuronales, ya se llama Keras. Entonces, Keras también, otra vez lo hizo el grupo de Google, un matemático francés que se llama François Chollet, tiene un libro excelente, se los recomiendo, se los puedo compartir a todos los que los escriban. Entonces, bueno, entonces tenemos este conjunto de herramientas importantísimas. Entonces, para resumir aquí, tenemos estos conjuntos. Python Pandas es para grupos pequeños de datos, una sola máquina, un solo gabinete. Después pasamos al siguiente grupo, PySpark Wallace, donde ya tenemos un conjunto de nodos de muchas máquinas, todas trabajando al unísono, perfectamente coordinadas por Spark y usando la metodología Pandas, pero en Spark se llama Wallace. Pero después tenemos la otra pareja, TensorFlow Keras, que permite también usar otro concepto maravilloso de cómputo de equipos y tarjetas, como son los procesadores gráficos, los GPU y los TPU. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante todo eso? Porque con TensorFlow podemos hacer operaciones tensoriales, es decir, todo el cálculo matricial, el álgebra lineal, la matriz, el determinante, los valores característicos, todo eso, TensorFlow lo hace de manera impresionantemente rápida. ¿Por qué? Porque paraleliza las operaciones matriciales. Ahí hay un libro mágico de hace muchos años de Golub, lamentablemente murió muy joven. Es un libro pionero de cómo se hacen operaciones matriciales en paralelo. Hace muchos años que se escribió ese libro. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos haciendo se representa en aspectos lineales, sean matriciales. Y por eso es tan importante TensorFlow, porque hace que un determinante, un cálculo de un vector característico, un eigenvalue, un eigenvector, la transformada, la transpuesta, todas las operaciones matriciales que ustedes gusten y manden, se hacen en tiempo de máquina. Es decir, no importa el tamaño de la matriz, no importa. Una vez que lo meto a un ambiente TensorFlow, que tarda un poco, pero una vez que los datos están metidos en una arquitectura TensorFlow con una representación matemática usando nodos y grafos, eso, cuando doy los cursos les podemos enseñar mucho más de eso, ya los datos están metidos y la operación matricial se hace en un tiempo de máquina, así sea una matriz de 1.000.000 por 1.000.000 o 20 millones por 20 millones, el tiempo es casi inmediato. No digo que el tiempo de meter la matriz al ambiente TensorFlow. Bueno, después tenemos otro conjunto de herramientas maravilloso que espero me dé un poco de tiempo de mostrarle la belleza, porque cuando hablamos de las bellezas, si no la mostramos, es muy difícil entenderle. Por eso ahorita quiero apurarme para enseñarles cómo se usa Spatie. ¿Qué es Spatie? Es una verdadera maravilla porque es es todo el cálculo matricial aplicado a vectores que son textos, es el cálculo del procesamiento natural de textos, del lenguaje natural, y eso está hecho con un motor maravilloso que funciona perfectamente en una PC pequeña, con Python, con Python y unas versiones
muy bien puestas. Y hay otra biblioteca que es complementaria, que se llama Textasi, ¿sí? Esta biblioteca es una biblioteca que se monta sobre Spatie, es muy importante. Es como la pareja Python Pandas. Textasi facilita muchas cosas con Spatie, pero Spatie es maravilloso. Y después, cuando ya queremos escalar el mundo de Natural Language Processing, pero ya quiero brincar a un mundo de cómputo distribuido tolerante a fallas, donde puedo tener miles o millones de registros o de archivos, tengo que saltar a una arquitectura de cómputo distribuido como se llama Spark. Entonces, ¿qué hicieron unos sabios hace poco? Pues metieron toda la arquitectura de Natural Language Processing usando como motor de cálculo Spark, metiéndole también TensorFlow y toda la batería de grandes estructuras como es Python, Pandas, PySpark, Koalas, TensorFlow, Keras. Eso lo tiene Natural Language Processing con Spark. Y como culminación de todo esto, hay un nuevo método, algoritmo, filosofía de analizar textos, de hacer buscadores. Obviamente es una tecnología de redes neuronales y esta la tecnología que se llama BERT es algo maravilloso. No tiene mucho tiempo que se hizo, también lo hizo el grupo de desarrollo de Google. Entonces, tenemos esta sinergia entre datos, herramientas y metodologías. Y esto hace que hoy en día una de las ramas de mayor innovación se llama Natural Language Processing. Y por eso quise dar este pequeño taller. Entonces, si yo dijera, ¿cuál es el kit básico que todo programador científico de datos tiene que tener en su portafolio como médico de pueblo que va curando de pueblo en pueblo y tiene que tener los elementos básicos para hacer cualquier cosa? Pues tiene que tener Python Pandas, PySpark Koalas, TensorFlow Keras, Spatie Textasi, Spark Natural Language Processing, pero Spark Natural Language Processing no es para cualquiera, porque tengo que conocer Spark para poder usar Spark en LTP, y ahí viene la complejidad. En cambio, Spatie, no, conociendo solamente Python, puedo trabajar perfectamente. Spark LNTP, no, porque se necesita conocer Spark. Y BERT es una metodología maravillosa que es algo que hoy en día es el conjunto de herramientas de mayor aplicación en la industria, son los algoritmos basados en el método BERT, que son redes neuronales que se sobreentrenan, y por eso hay modelos BERT para cualquier cosa que se nos ocurra, para la medicina, para muchas cosas hay entrenamiento, sobreentrenamiento de redes. Y una gran ventaja hoy, que todo esto es código abierto. Quiere decir que no es necesario comprar bibliotecas o licencias, es código abierto, es ciencia, se regala, como yo siempre digo, la ciencia regala, y lo que nosotros facturamos y todos los grandes científicos de datos, no podemos facturar PySpark, Koalas, nada, porque eso está acceso, botón derecho, guardar como. Lo que se factura y se muestra, pues es las clases, los talleres y el misterio que se resuelven con esas herramientas. Dentro de este conjunto rápido de un recorrido para preparar científicos de datos de alto nivel para que lleguen a ligas mayores, otro elemento importantísimo es ser ordenado. Ser ordenado en el cómo hago las cosas. Eso quiere decir una metodología. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? Y sobre todo, una de las cosas importantísimas que deben entender todos los jóvenes científicos de datos: no quieran inventar el agua tibia, sigan metodologías de las mejores prácticas. Y en el mundo de ciencia de datos ha habido muchas, y una de las más importantes, no la mejor, pero la que todo mundo utiliza, se llama CRISP, Cross Industry Standard Process for Data Mining. Es vieja, no es nueva, y es una de las más usadas,
y aquí está un estudio, que, bueno, que todo lo que yo hago lo copio de todos lados. Ese estudio lo hizo Google y ahí está, pues, cuáles son las metodologías. Hay otras muy importantes como las ágiles y otras muchas, muchas, muchas. Pero la más buscada, usada, y porque es muy genérica, ahorita lo vamos a ver, es CRISP. ¿Qué es CRISP? Tiene 6 pasos, como la figurita que todo el mundo hacemos, esta lo hicimos nosotros, es la misma que hacen todos, o sea, son 6 grandes pasos, nosotros ya tenemos una que tiene 16, porque es un desglose de algunas, pero en general son los grandes rubros, y estos grandes rubros es entendimiento del problema, exploración o comprensión de los datos, la preparación, el modelado, la evaluación y la instrumentación o despliegue. Todo esto obviamente hay herramientas. Aquí, ahora que les mande la presentación, las voy a mandar en formato cuaderno Jupyter y en PDF, que es la misma forma, pero nada más un PDF. Aquí les pongo siempre anclas, y yo abro esta ancla, pues ahí hay un gran elemento que ahorita aparece. Pues todo eso, hay millones de documentos, o por eso la ciencia hoy en día está, es muy, muy, muy importante en todos lados. Entonces, vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, ahora voy a cerrar esta. Voy a tratar de poner esto para acá, para que esta la cierre. Bueno, entonces, ahí está. Entonces, el entendimiento del problema. Entonces, una de las cosas, ¿qué es esto de entendimiento del problema? Pues como yo siempre lo digo, hay que definir su utopía, su montaña que quieran escalar. Hay que visualizarla. ¿A qué quiero? Allá quiero llegar. Es decir, comprender lo que se quiere lograr desde una perspectiva empresarial. ¿Qué quiero hacer? Y entonces tenemos que fijar objetivos, elaborar el plan, establecer un criterio, sin entrar en detalles de herramientas, nada más, etcétera, ¿no? Hay muchas aplicaciones, y aquí es decir, en el mundo de ciencia de datos aplicado a textos, ¿qué tipos de aplicaciones tenemos? Hay muchas, ahorita lo vamos a ver. Aquí les puse un ancla rápida, las aplicaciones ahí están. Ahorita las vamos a llegar hasta allá. Y vean ustedes qué bonito es usar el cuaderno Jupyter, porque ya no necesitamos hacer tantas cosas en PowerPoint. Bueno, entonces, primero entonces tengo que definir qué quiero. Por ejemplo, quiero hacer un análisis de sentimiento, quiero hacer un análisis de textos porque son textos políticos, quiero saber cuáles son los temas que trata, etcétera, hacer traducción automática. Hay muchas formas, ahorita vamos a ver cuáles. Entonces, dependiendo del tipo de problema que quiera resolver, es todas las herramientas y las formas como lo vamos a hacer. Los elementos que siguen es, una vez que yo ya definí qué quiero, defino mi utopía, defino mi montaña a la cual quiero llegar al final, tengo que empezar por decir dónde están los datos que yo creo que son los que me van a servir para escalar mi montaña. Entonces tenemos que hacer un recorrido, ir de compras, a adquirir todos los datos en todos los formatos, en TXT, doc, todo lo posible, bases de datos relacionales, lo que sea, porque afortunadamente con Pandas y con Spark podemos tener conectores a todo lo que genera información. Después de que los tengo, viene la primera cuestión. ¿Qué hay dentro de los datos? Es toda la estadística y la analítica descriptiva, es el BI, todo eso. En el mundo de textos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las palabras que uso, o las fichas o los tokens? Después, tengo que analizar desde el punto de vista gramatical, ¿qué parte de la oración es un verbo, es un sujeto, es un adverbio, cuántos verbos, cuáles son los verbos utilizados? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo quiero, por ejemplo, saber si un grupo de personas tienen comportamientos no acordes a lo normal, digamos, son misóginos, son, por ejemplo, en el mundo de las mujeres, de agresiones, etcétera. Entonces, muchos verbos
se utilizan muchos sustantivos y muchas cosas, y entonces podemos hacer un análisis del tipo de verbos, etcétera, que utilizan. Después que tenemos un análisis a nivel muy atómico, que son las palabras, las fichas o tokens, como se quiera llamar, tenemos que decir conjunto de tokens, ¿no? Una frase, una oración, etcétera, ¿no? Eso puede ser que se llamen rebanadas, ¿sí? Le decimos rebanadas, o en un contexto muy importante, hay ya otro concepto que se llama poner dos tokens que son muy frecuentes juntos, de dos en dos, de tres en tres, se llaman n-grams, bigrams, trigrams, etcétera, porque eso genera, por ejemplo, muchas cosas que tienen significado. Por ejemplo, si hay un conjunto de tokens de dos en dos que se repite mucho, por ejemplo, vino tinto, entonces eso ya habla de un objeto que es vino tinto, ¿sí? Vino rojo, es vino rojo, no es el color rojo nada más, sino el objeto vino rojo. Ya hay muchas cosas así. Entonces, todo eso tenemos que sacarlo de los textos, es hacer un análisis exploratorio para saber qué hay, contar, ver cuál. Y después, ya que tenemos muchos tokens, podemos decir, oye, ¿cuál es el vocabulario? ¿Cuántas palabras diferentes maneja? Y eso es una forma de ver el grado de cultura y de conocimiento que tiene una persona. Le podemos decir, escribe todo lo que tú quieras, escríbeme lo que tú quieras, dame todos tus escritos, los metemos en un análisis y vamos a ver cuántas palabras diferentes maneja la persona. Lamentablemente hoy en día, cada día las personas manejan menos palabras. Después, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cuáles son las palabras más utilizadas? O los bigramos, los trigramos más utilizados. Es muy importante. ¿Cómo cuento las palabras? Se llama term frequency. ¿Y cuáles son todas las palabras que se usan en un conjunto de documentos que se llama corpus? Después hay muchas métricas de estadística descriptiva, como una muy famosa que se llama la TDF-IDF, que es Term Frequency Invert Document Frequency. Eso es una de las estrategias. Y todo es la primera fase de Natural Language Processing. Así se estaban haciendo, calcular eso, etcétera. Después tenemos que ver si los datos están conforme a lo que queremos. Por ejemplo, si estamos haciendo un sistema de seguimiento de los clientes, que le pusimos una página web donde además de poner sus datos genéricos, le hago una celda de texto libre para que exprese lo que quiera de la compañía o de lo que quiera, ¿sí? Entonces, puede ser que muchos pongan textos muy pequeños, 2, 3 palabras, otros muy grandes, o muchos ni contesten. Entonces tenemos que hacer un análisis de los datos, si el texto es suficientemente grande, por ejemplo, más de 20 caracteres, etcétera. Entonces todo eso es ver la calidad de los datos. Y otra cosa muy importante, es estratégico ahora, entender qué parte de la oración, en inglés le dicen part of a speech, el post, es un elemento muy importante a entender. Cuando en Natural Language Processing es un atributo, es el post, es decir, dámelo, vamos a sacarle el post de un texto. Quiere decir que yo tengo que decirle si es un nombre, un pronombre, un verbo, un adverbio, un adjetivo, y entonces cada una de las fichas lo va a etiquetar. Y esto es muy sencillo, van a ver ahorita cómo se hace eso. Una vez que tengo esto, todavía no he transformado los textos, no le he hecho nada, está en su formato crudo, raw. Sí. Después, para poder realmente después aplicarle ciencia de datos, tenemos que preparar los datos, y eso es tener una representación numérica a través de un vector o un tensor, que es una generalización de lo que es un vector y una matriz. Entonces, tenemos que representar, y después que tenemos eso, también tenemos que ir sacando de los datos que estaban todos feos, crudos, raw, que se llaman, por ejemplo, datos de bronce. Tenemos que sacarle los datos y acomodarlos un poco más con mejor calidad, que le llamamos datos de plata, ¿sí? Y ya que tenemos datos de plata, después tenemos estructuras para agrupar un conjunto de datos de plata, hacer más
cuestiones más acomodadas, pero ya haciendo sumas, etcétera. Y eso llaman los datos de oro, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso nosotros le llamamos tabla revisada, ¿no? Entonces tenemos que entregar los datos ya en sus representaciones numéricas, en todos los formatos, y eso en el mundo de redes neuronales se llama tensorizar. Por ejemplo, con la herramienta Keras, que es una maravilla, hay estructuras muy bonitas para tensorizar cualquier cosa, un Twitter, una película, un audio, un video, etcétera. Hay un libro maravilloso que les puedo compartir, como les digo, que es el de François Chollet, que es de redes neuronales con Python. Con mucho gusto los comparto, pues un vector, una matriz, etcétera, etcétera, ¿no? Después, todo este concepto ha sido ya estructurado y planificado por los grandes grupos que ahora están ofreciendo Big Data, etcétera. Por ejemplo, uno muy connotado es Databricks. ¿Y quién es Databricks? Es la compañía que fundaron los sabios de Stanford y de Berkeley, sobre todo de Berkeley, y esa compañía que son todos los que hicieron Saharia, Stoica y los grandes sabios que generaron Spark, fundaron su compañía que se llama Databricks. Ellos están haciendo unas grandes innovaciones. Y esto es un método que tienen ahora después de pasar de los lagos de datos, que es un concepto viejo de Hadoop y de Cloudera, etcétera, que tenían ese concepto de muchos datos metidos para poder hacer grandes núcleos de datos, que le llaman lagos de datos. Ahora formar un nuevo concepto que es un conjunto de lagos, un delta, es un conjunto donde confluyen los ríos y los delta. Por ejemplo, el delta del Nilo es donde más fértil es la tierra, por eso le pusieron un delta lake. Eso se hace, bueno, aquí ya no voy a poder hablar de los formatos y todo eso como Spark, Parquet, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto es muy interesante porque lo que se hace en el mundo de textos y en el mundo de registros es igual. Lo único que cambia es la representación, porque al final en los dos mundos sean textos, Twitter, Facebook, palabras, oraciones, archivos de audio, video, lo que sea, se representan en tensores. Todos son tensores, son vectores. Y ya una vez que tengo todo eso, hasta ahorita no hemos hablado de ningún tipo de algoritmo, de nada, porque todos los algoritmos necesitan esto. Antes de entrar a cualquier algoritmo, si es supervisado, no supervisado, qué red, singular bias composition, o sea, hablando de millones y millones de algoritmos, no necesito por el momento. Y otra cosa muy importante para que todo el mundo vea y que tienen que todo el mundo aprender Spark, Spark tiene una componente donde tiene ya todos los algoritmos de la ciencia de datos puestos y programados para que se usen en cómputo distribuido. Tiene una componente Spark ML, Machine Learning. Bueno, otra de las siguientes cosas es escoger precisamente cómo voy a aplicar los algoritmos para resolver mi problema. Ese es el modelado. Entonces, todo esto hace que vamos a tener, igual que en el mundo de registros, que son los registros, lo tradicional, datos estructurados, en los no estructurados, que es texto, vamos a hacer lo mismo. Ahora, ¿qué resulta? Que en el mundo de redes neuronales, al principio se estudió sobre todo imágenes y audio, etcétera, con las redes neuronales convolutivas. Después se hizo una nueva presentación, una nueva estructura que se llaman redes de tipo recurrente, Recurrent Neural Networks, RNN. Y una de las más connotadas se llama LSTM, que es una red que usó mucho tiempo, un par de años, el mundo de Natural Language Processing. Sin embargo, no era muy eficiente y por eso, basándose y tratando de mejorar las redes LSTM, se hicieron las redes basadas en transformaciones y eso es lo que da surgimiento a las redes tipo BERT. Y hay otro concepto que ahorita voy a platicar que es muy importante, que es una de las cosas que se llama attention, digamos, es un nombre que cuando la primera vez que lo oí digo, ¿qué es eso de atención? Después ya le entendí,
es lo que en mi pueblo me dicen, focaliza, no quiere resolver todo a la vez, una sola cosa a la vez, pero una sola vez. Focaliza, focaliza, céntrate en una sola cosa. Y es lo que hace, por ejemplo, la convolución. Todo esto es maravilloso. Una vez que tengo los algoritmos, ya lo puse, ya le dije que voy a usar, por ejemplo, en un árbol de decisión o un random forest, un XGBoost, o alguna herramienta de redes Super Vector Machine, o lo que ustedes gusten y manden. Hay millones de algoritmos, ¿sí? Una cadena de Markov, etcétera, etcétera. Entonces, ya que lo tengo que hacer muchas veces para cambiar los parámetros, para ajustar las métricas, y esto es lo que estoy haciendo mucho tiempo. Entonces, es la siguiente etapa, cómo evalúo el modelo, cómo hago el flujo del proceso para evaluar cada etapa. Entonces, todo eso, afortunadamente, como esto ya es muy utilizado y tan grandes sabios atrás de esto, hay una nueva herramienta que la hicieron los mismos sabios, el mismo sabio, Matei Zaharia, los misma empresa que se llama Databricks y el mismo grupo de Berkeley University. Es una herramienta maravillosa que se llama LFlow. No voy a hablar mucho, vamos a dar un taller solamente de esto, así como vamos a dar un taller de solamente aplicaciones con árboles y XGBoost para hacer, por ejemplo, score crediticio, para calcular la probabilidad de cumplimiento, todo lo que es ciencia financiera y complementado con Natural Language Processing. Pero eso va a ser, yo creo que en octubre o cuando tengamos valientes, porque mucha gente todavía no llega a estos conceptos. Entonces, MLflow pues es una componente que próximamente ya vamos a hacer algunas demostraciones, vamos a dar una conferencia de por qué es MLflow y por qué es tan importante. Tiene todo lo que se hace en ciencia de datos, hacer un seguimiento, qué estoy haciendo, anotar qué modelo, qué etcétera. English Después level check. hacer muchas cosas, que esto Pronunciate. está. Después, la gran ventaja que tenemos ahora es que todo esto es integral. Todos estos instrumentos se conectan, todos estos están perfectamente acoplados. Y por ejemplo, esto es una página, obviamente, una imagen que le copié a MLflow. MLflow se puede usar con TensorFlow, con Keras, con Spark, con Python, con XGBoost, con Spassy, con todo lo que estamos diciendo que hay que hacer. Obviamente la compañía que lo hace se llama Databricks y con todas sus soluciones. Conda es la herramienta que permite administrar los cuadernos Jupyter. También es compatible con Java, con otra biblioteca maravillosa del mundo Python para Machine Learning que se llama sklearn, etcétera, etcétera. O sea, esto es la gran aventura, que todo está perfectamente coordinado porque todo es código abierto y entre todos se comunica perfectamente. Una vez que ya tengo todo eso, ahora tengo que ponerlo a usarlo, a ponerlo a disposición de la empresa, de los grandes grupos que van a sacar valor de los datos, es el despliegue y la implementación. Entonces, todo esto estamos haciendo y siempre hacemos un modelo, un concepto de negocio básico, pequeño, yo le llamo la muñeca de trapo para que empiece la gente. ¿Y por qué muñeca de trapo? Pues porque cuando a un alto ejecutivo es como los niños y las niñas muy pequeñas, le dicen, ¿qué quieres que te traiga Santa Claus? Quieren la Barbie con ajuar completo y ahora con drones. Pues, y eso no, todavía el papá no tenía para tanto. Entonces, antes de llegar a la noche del 24, llega con la muñeca de trapo y al día siguiente la niña está o el niño está muy triste, pero dice, mira, cuando lleguen los Santos Reyes, porque ahorita se cayó el puente, pero me dejaron esta muñeca de trapo y empieza a jugar. Y así ya al final ya se le olvida su Barbie. Entonces, siempre tenemos que hacer un primer concepto que se llama prueba de concepto, un proof of concept, un POC. Y ya que tenemos esto, después tenemos que ponerlo a grandes proveedores, múltiples productores, múltiples consumidores, y viene otra herramienta para hacer flujos de torrentes continuos. Y otra gran ventaja, Spark tiene su componente que se llama Spark Streaming. No voy a cansar de estar promocionando Spark. Desde hace 6, 7 años estoy tratando de promocionar Spark. Hoy en día es la herramienta y el que no usa Spark no va a poder hacer grandes volúmenes.
Bueno, entonces Spark tiene su componente que se llama streaming, pero que está perfectamente conectada con otra herramienta que es como un broker que se llama Kafka, que es como el broker de los tecnología anterior, ¿sí? Pero ahora estamos en grandes volúmenes y todo perfectamente sincronizado con Spark y todas las herramientas. Y ese broker se llama Kafka. Entonces ya para hacer la solución verdaderamente productiva, donde voy a tener múltiples productores y múltiples consumidores y todo generando información en tiempo real, necesito estas dos componentes, Spark Streaming y Kafka. Bueno, esto es, digamos, a grandes rasgos lo que se tiene que hacer. Bueno, entonces, entremos rápidamente en un pequeño ejemplo para, ahora sí que, como decían, abrir apetito para que se inscriban al taller de la próxima semana. Una cosa muy sencilla, un análisis de textos muy sencillo y vamos a usar espacio. Entonces, ¿qué tipo de herramientas? Pues, ¿qué podemos hacer? Resúmenes, reconocimiento de entidades, sistemas de respuesta, análisis de sentimiento, búsqueda de información en la web, muchas cosas. Y hay muchas aplicaciones, por ejemplo, que hoy en día es una avenida de oportunidades el mundo jurídico. ¿Por qué? Porque el mundo jurídico, todo su materia prima son archivos de texto, de Word, de PDFs, documentos, el expediente, la carpeta de investigación, muchos documentos, todo se escanea, se guarda, y ahora con los juicios orales y todo eso, y las versiones, digamos, grabadas, filmadas, todo eso, tenemos que pasarlo para poder analizarlo y entonces tenemos que pasarlo con técnicas de Natural Language Processing. Y una de las cosas importantísimas, por ejemplo, por las leyes de propiedad, de protección de los datos, por ejemplo, en Europa es muy importante una normativa que hay en Europa que se llama la normativa Reglamento General de Protección de Datos. Eso es obligatorio para las empresas y las empresas tienen que hacerlo. Tienen que tener datos anónimos y pseudonimización, que son dos conceptos, aquí los puse, ya no quiero entrar mucho en detalle, y eso es muy importante, porque si no lo hacen, los multan en Europa y en Estados Unidos también. Entonces, otra cosa importante que es testar documentos, es decir, marcar las cosas que no quiero que se vean, etcétera. Y otra cosa también en el mundo jurídico es, por ejemplo, ahora que llega una nueva administración y dice, quiero saber todos los contratos que generaron, a quién se lo hicieron, cómo se lo hicieron, cuándo lo cumplió, no lo cumplió, etcétera. Todo eso, y son miles de documentos, todos a lo mejor en Word o documentos PDF escaneados. ¿Cómo hacemos eso? Para eso está la inteligencia artificial con Natural Language Processing. Otra cosa es hacer resúmenes, o los sistemas de respuesta automática que ahora ya están muy utilizados, son los que, el chatbox, etcétera, etcétera. Todo eso se hace con esta tecnología. Bueno, entonces, rápidamente, porque ya se nos está acabando el tiempo, otra cosa también que es muy importante, y viene otro concepto muy importante, que es cómo digo que dos textos, dos palabras, dos frases, un documento con otro, o una frase con un documento, o un conjunto de frases, un párrafo con un documento, son similares. Y eso por eso dijimos que tenemos que dar cualquier texto, cualquier representación de la ciencia de datos, tenemos que representarlo a números, a un vector, a un tensor. Bueno, después, otra cosa también muy interesante es, y eso tiene mucho tiempo, que desde 1995, 65, perdón, un sabio matemático, Vladimir Levenstein, hizo una distancia, el concepto de distancia entre dos fichas, dos palabras, y eso se utilizó mucho para lo que son, y es lo que está detrás de todos los correctores automáticos de ortografía, se llama la distancia de Levenstein, que es un concepto muy sencillo, es cuántas operaciones de edición tengo que hacer para transformar una cadena en otra. O sea, el mínimo de operaciones requeridas para transformar una cadena en otra. Una cadena de caracteres, se llama la distancia de Levenstein. Y entonces con esa distancia se hacen muchas cosas maravillosas desde el año de 1965. Después, para poder decir que dos documentos o dos palabras, dos textos o lo que ustedes quieran del mundo de datos de texto son similares,
pues entonces tengo que hacer una representación matemática de un vector con otro vector, que cada texto o cada palabra o cada conjunto de tokens se va a representar como un vector. Entonces, ¿cómo digo que dos vectores son similares? No importa la dimensión, el tamaño del vector, lo que importa es el ángulo que forman. Y eso es lo que se llama la distancia del coseno. Entonces, y como ustedes ven, el coseno, cuando estoy en un espacio de, por ejemplo, de una representación con 300 números, un vector de 300 números, que es una de las cosas que se utilizan mucho, A es un vector de 300, B es un vector de 300. ¿Cómo digo que estos dos vectores o estas dos palabras, estos dos textos son similares? Calculo la distancia en forma del coseno, es la distancia entre los vectores A y B, la distancia entre la palabra A y la palabra B es cuando lo represento en vector, cuál es su coseno. Y esto se hace, esto es una operación matricial, la operación punto, que es matemáticamente, es una forma ahí, la norma de uno y la norma de otro son puras operaciones matriciales. Esto se hace en TensorFlow en un milisegundo, así sean de 1.000.000 por 1.000.000. Y esto es lo que dice cómo está la relación entre dos textos, palabras, qué similares son, etc. Y cuando yo quiero hacer un análisis de sentimiento, tengo palabras que me dicen que son mala onda, tengo el sentimiento expresado en palabras, digo, todas estas palabras o textos son sentimientos negativos o positivos o 0, 1, les calculo su distancia, les doy un nuevo documento y le digo qué distancia está este nuevo documento de los otros, etc. Y por eso se hace esto. Entonces, mucho. Otra de las cosas muy importantes que han surgido ahora es entender el texto. O sea, ¿qué dijo qué y quién lo hizo? Y sobre qué estuvo actuando. Esto es muy importante porque esto es lo que va a determinar la nueva forma de hacer traducciones y entender el texto. Y la última cosa que ya para ir cerrando es lo que es el reconocimiento de caracteres por Tesseract, que es una herramienta maravillosa. ¿Cómo hago todo esto? Bueno, entonces, ¿cómo hago todo esto? Bueno, pues rápidamente tenemos Python, Jupyter, Spassy, la biblioteca TensorFlow, que era así. Aquí en esta presentación le puse dos ejemplos hechos todo con TensorFlow para clasificar textos. Ya no lo vamos a ver, pero se los voy a compartir. Ahora que me den su correo, les comparto la presentación en presentación PowerPoint y en PDF para que lo tengan completo. Y los que vengan al curso van a entender todo esto. Entonces, una vez que tengan todo esto, le vamos a hacer un nuevo concepto maravilloso que se llama attention. Y esto muy concreto, muy sencillo, así hablando coloquialmente, es focalizar en esfuerzo en una parte y dejando de lado los demás. Es decir, attention es una metodología que dice, solo dedícate a una sola, pero no lo vas a hacer muchas veces. Y esto en términos sabios es, cuando tengo un texto y quiero sacar algo, tengo que, ¿qué parte de los textos es más importante de la otra? Y esto lo vamos a hacer con formas matemáticas, dando una métrica para minimizar una función, y por eso se llaman métricas del gradiente descendente, porque el gradiente es lo que mide, y si el gradiente es cero, etcétera, etcétera, son mínimo, máximo. Bueno, todas eso son unas cuestiones muy matemáticas. Después viene otro concepto, es muy importante, que son los transformers, y son cosas realmente de no hace mucho tiempo. Aquí están los papers donde los acaban de hacer, son recientes. Y todo esto, por ejemplo, para los super sabios, en 2018 fue Google puso a disposición este concepto, y en 2019 ya se tiene para 70 idiomas diferentes toda esta regla. Entonces, y por ejemplo, todo esto, ¿por qué es tan importante? Porque, por ejemplo, y esto se llama quitar la ambigüedad de los textos. Por ejemplo, estas tres frases son muy diferentes y yo tengo que ver estos pequeños segmentos del texto para saber lo que está pasando, y esto es uno de los ejemplos que muestran en BERT, que
el concepto banco, aquí viene en una frase y aquí viene en otra, son completamente diferentes porque eso depende del contexto. Y este es el nuevo enfoque de Natural Language, que ya no vamos a quitar las palabras que se llaman stop word, no, porque eso es muy importante, porque los stop word dan el contexto. Antes, en la primera versión de Natural Language, lo primero que hacíamos es quitábamos los stop word y hacíamos un paradigma de un saco de palabras, pero ese saco de palabras le quita el contexto, etcétera. Entonces, ya para cerrar, rápidamente aquí les digo, ¿qué se necesita? Y eso lo vamos a ver con detalle en el taller. Unas cuantas bibliotecas, esto ya lo corrí ahorita, unas cuantas bibliotecas. Después que tenemos aquí está cómo se instala cada una, es muy sencillo. Siempre me gusta tomar la fecha, por ejemplo, este lo corrí hace poquito, un poquito antes de entrar, a las 21:46, lo acabo de, 20:46, perdón. ¿Qué sistema operativo lo tengo? ¿Dónde está mi archivo? Etcétera. ¿Qué versiones de Spatie? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y después lo único que tenemos que hacer es instalar Spatie con una función tan sencilla como pip install Spatie. Ya. Una vez que lo instalo, ya tengo que decirle qué tipo de red neuronal voy a usar para mis trabajos, porque las redes neuronales están entrenadas. Entonces tengo una red neuronal entrenada con Spatie usando Wikipedia, pequeña, otra red neuronal más compleja, mediana, y una grande. Pues usamos la grande, entonces le decimos qué red neuronal y lo cargamos al ambiente con esta función. Ya que los tengamos, entonces después vamos a tener, como le estaba diciendo, cómo represento textos en vectores. Y se llama en términos muy simples el word embedding. Hay uno que se llama word2vec, que obviamente pues, es una reciente, lo hizo Google, y otro que se llama globvec, que lo hizo la Universidad de Stanford en 2014. Son representaciones matriciales en un espacio vectorial de 300 o más dimensiones de cualquier palabra. Entonces, ya teniendo la representación vectorial de una palabra, entonces ya puedo hacer simetría, ver qué tan lejos está una palabra, si son similares. Y ya no tengo que dar la lista de los sinónimos, ni mucho menos, porque las palabras similares están cerca. Antes tenía que hacer cuestiones que se llaman diccionarios de similitudes, que se llaman sinónimos. Entonces le digo, genero un motor, le digo qué red tengo, y aquí está la arquitectura Spatie, es una belleza, porque yo entro, automáticamente tengo que decirle en qué lenguaje estoy usando, y lo primero que hace es un análisis de puras fichas y genera una estructura maravillosa que además es un doc, y eso para los puros sabios es un key value basado en Berkeley DB, basado en Addison-Belsky-Landis, en los árboles que se llama de ABL, etcétera. Una vez que tengo eso, tiene formas para sacar los tokens, que es un átomo, o un conjunto de átomos, que se llama una rebanada, un spam, y ya lo tengo. Por ejemplo, un sencillo, y con eso ya vamos cerrando, es un texto muy sencillo, que lo saqué ahí de un periódico, ¿no? Entonces, con ese le digo, ¿sabes qué? Mételo al motor. Y al meterlo al motor, simplemente es esta función. Le digo, mételo al motor, la función. Ya lo metí. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Metió el motor, automáticamente parseó, que decir, analizó los tokens, sacó todo, lo metió a una superestructura que tiene todo lo que recibe, es un key value inmenso, pero como es un key value generado por las técnicas de Addison-Belsky-Landis, la búsqueda es inmediata, así sea 1,000 millones de palabras. Esa es la ventaja del key value de Addison-Belsky-Landis de las bibliotecas Berkeley DB. Entonces ya lo tenemos, lo tengo tokenizado y lo puedo volver a ver rápidamente. Le digo, y esto ya es un conjunto de fichas. Y le digo, este documento es un conjunto de fichas, es como un arreglo. Es un arreglo. Entonces le digo, dame el primer elemento del arreglo. Ahí está el 0, me da. Dame el último, es el punto. Dame un pedazo, etcétera. Dime si es un punto de acentuación, es como un número. Después, otra cosa importantísima, sácame los tipos de la parte de la oración que es un nombre, es un verbo, un sustantivo, el determinante, un pronombre, etcétera. Sácame todo esto. Después dime, por ejemplo, a qué palabra está asociada la primera. La está asociada a denuncia, interpuso, etcétera, etcétera. Todo eso es un análisis semántico.
Después, por ejemplo, puedo sacarle y entrenarlo para que saque entidades con nombre que se llaman NERD. Puedo sacar localidades, personas, organismos, etcétera. Esos son todos los tipos que traen. Y ya después de eso, puedo hacer un análisis semántico rápido de todas las estructuras gramaticales que tenga. Esto es una tablita, lo puedo mandar a Excel, etcétera, etcétera. Pero otras cosas preciosas es que yo le puedo decir, márcame los objetos, las entidades, y le pones un colorcito. Ahí está. Inclusive puedo detectar, dame las frases que tengo, dame las oraciones. Puedo leer archivos. Un archivo más grande aquí ya tiene tres segmentos, y en cada segmento hay párrafos. Digo, ¿cuántas fichas diferentes tengo en estos tres? Pues 400. ¿Cuántas frases diferentes? Tengo 10 frases. Dame la primera, dame la segunda. Por ejemplo, la primera, aquí está, más allá de no sé qué, hasta que cuenta el punto, es una frase. Y después aquí dame la primera frase, la segunda, la tercera, cuántas frases. Y después puedo, por ejemplo, visualizar los elementos muy bonito, dame los lugares, dame los organismos, dámelos. Pero la gran ventaja de todo esto es que yo lo puedo entrenar, inclusive le puedo decir, dame nada más las organizaciones y me las pones moraditas, etcétera, etcétera. Y así, puedo entrenarlo para que me saque fichas. Puedo entrenarlo para que me saque, por ejemplo, esto lo saqué de un periódico, ahorita de Afganistán, de qué está pasando, le decir tierras raras. Pues a ver, en este texto dame donde encuentres las palabras tierras raras. ¿Cuántas encontraste? Pues encontré una sola aparición, que es el concepto de tierras raras, así está. Entonces se lo paso aquí. Pues ahora voy a encontrar otro, por ejemplo, litio. Entonces me dice, en este conjunto de textos, este es el número único que está aquí. Este numerote es el número único en la supersaco. Le tiene millones de palabras y está indexado por un key value. Entonces encontró en el toque 282 y en el 284 los encontró. Y aquí, para que lo vean, aquí están los elementos. Me voy a los tokens, me voy al 282 y el 282, ahí son todos los tokens, dijimos que tenía 400, 282, aquí está, ahí está, ¿sí? Etcétera. Pero ahora quiero decirle, quiero otra más, litio, talibanes, etcétera, ¿no? Entonces le digo el patrón litio, el patrón talibanes. Entonces ahora dime cuántas encuentras, me dice, hay como tres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo esto para comentarles, y ya con eso cerramos, Spatie, el mundo del Latin Language Processing, con esta herramienta tenemos todo para sacar los proyectos, las aplicaciones que ustedes quieran. Pero esto es solamente en Python, en una sola arquitectura, en un solo gabinete. Cuando ya vamos a brincar, por ejemplo, ya a herramientas más poderosas, pues entonces tenemos la super herramienta que se llama Spark NLTP, que esa herramienta es tan impresionante que obviamente pues, está basada en Spark, pero para poder entrar a Spark NLTP, pues tenemos que tener pues, conocimiento de Spark. Aquí les voy a poner rápidamente, ¿sí? Spark NLTP, ahorita les voy a decir que es aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí están los sabios que hicieron esto, aquí está esta herramienta, que obviamente, pues para poder entrar a esto, hay muchas cosas más que hay que hacer. Es lo mismo que Spatie, pero montado sobre Spark. Y ya para cerrar, y esta plática, al final, yo aquí pusimos un conjunto de muchos, digamos, estructuras. Y estas estructuras, que aquí les voy a compartir, que esto antes, aquí está, son un conjunto de muchas presentaciones YouTube que hemos hecho a partir de, pues, en esta pandemia nos hemos dedicado mucho aquí está, a partir del 20, hemos hecho muchas cosas y hay unos grandes elementos que hicimos el año pasado, justamente en septiembre, etcétera, y hicimos hasta desde agosto, igual, el 31 de agosto del año pasado, hicimos muchos tutoriales, que ahí están, son muchas,
Y aquí también tenemos otras de Python, de Spark, de Wallace, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces espero que me manden su correo en el chat para compartirles lo que ustedes necesiten. Y les puedo compartir la presentación, los libros, esta presentación que tiene esto, y también les puedo compartir la presentación en PDF, porque una presentación en PDF es la misma, pero esta la pueden ver en cualquier computadora. En cambio, la otra, pues tiene que tener un ambiente Python, Jupyter. Entonces, pues, es lo mismo. Entonces, con esto les puedo compartir las dos, más aparte los libros, etcétera, etcétera. Pues, muchas gracias. Espero que no se estén desvelando mucho. Y pues, seguimos en contacto y les espero la próxima semana, miércoles y jueves, de 8 a 10. Y tiene un costo de recuperación muy económico. Y para cualquier sugerencia que quieran, con mucho gusto podemos hacer sinergia con todos sus proyectos. Y pues muchas gracias y buenas noches a todos. Y pues gracias por su participación y que todavía son casi ya 10 y un poquito más y todavía tenemos casi 50 personas. Pues quiere decir que hay un gran interés. Esperemos seguir haciendo sinergia miércoles y jueves y vamos a hacer otro grupo de talleres, pero ahora vamos a empezar a finales de septiembre, tal vez principios de octubre, usando árboles, XGBoost para hacer score crediticio, probabilidad de incumplimiento, muchas cosas mucho más aterrizadas para seguir con todo esto en el mundo de ciencia de datos. Muchas gracias, buenas noches a todos, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Manden su correo, Buenas por noches. favor. Gracias. Una buena noche y muchas gracias por esta exposición. Hasta luego.